Ok, bien. Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta última ya sesión de este módulo número 10. Así es que voy a compartir para ello un PPT para poder pues desarrollar la clase. Antes de ello, recordarles, la clase anterior nosotros estuvimos conversando respecto a la elaboración de las ofertas. Nos dividimos en grupos para poder elaborar las ofertas y vimos pues que era un trabajo realmente que sí nos concentrábamos en las bases, que son los documentos que las reglas definitivas del procedimiento de selección, la que nos indica qué documentos debemos presentar en la oferta, pues vamos a desarrollar una oferta acorde a lo que nos está pidiendo la entidad y vamos a poder cumplir con éxito y de repente vernos beneficiados con el otorgamiento de la buena pro. Entonces, a ver, en la clase pasada, por allí hubieron algunos chicos que sí trabajaron las ofertas, ¿verdad? Otros que por allí dijeron que la iban a mejorar para la clase de hoy. Les pido por favor que los envíen a la señorita Joana, la coordinadora, por favor, los envíen. Creo que tienen ustedes un grupo de WhatsApp, envíenselo por favor por ese medio para poder revisar y posteriormente colocar pues la nota que les corresponde, ¿no? Entonces, como para ir resumiendo lo que nosotros vimos la clase anterior, les estoy compartiendo aquí la pantalla. Me confirman, por favor, que pueden visualizar es un Word, ¿ok? Es el Word que contiene las bases estandarizadas, ¿no es cierto? Gracias, Jorge, muy buenas noches, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para elaborar nuestras ofertas? Les mencionaba yo la clase anterior cuando yo iba a cada uno de los grupos, en muchos de los grupos se preguntaban y dicen, ¿y de dónde sacamos los formatos? ¿O cómo es que nosotros podemos copiar ese formato para poder hacer idéntico el formato del anexo, ¿no? Y lo más sencillo para poder elaborar nuestra oferta es descargar unas bases estándar, así como he hecho yo para el ejemplo del día de hoy, unas bases estándar. En el caso específico, he descargado unas bases estándar de concurso público abreviado para el caso de servicios y pues, como vimos la clase pasada, es importante mencionar que las bases del procedimiento de selección, y ustedes lo van contestando en el mensaje por ahí, todas las bases tienen ¿cuántas partes? ¿Recuerdan ustedes que les mencioné? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuántas secciones? Cuatro, profesora. No, pues dos secciones, ¿no es cierto? Dos secciones, ¿ok? La sección general, que es la sección que me va a permitir conocer todo el procedimiento de selección. Si nosotros revisamos la sección general de las bases, nos vamos a poder dar cuenta de cómo es el desarrollo de todo el procedimiento de selección. En el caso en específico que estamos viendo este concurso público abreviado, aquí nos explica cuáles son las etapas del procedimiento, la convocatoria, cómo se hace el registro de participantes, cómo se va a llevar a cabo la etapa de cuestionamientos a las bases a través de las consultas, las observaciones, la integración de las bases. Nos explica cómo se va a llevar a cabo la evaluación de las ofertas. Nos explica cómo en este caso se va a hacer el otorgamiento de la buena pro. Luego nos explica qué es lo que pasa con las ofertas económicas que superan el valor estimado de la contratación. Y luego nos indica algunas consideraciones específicas para todos los proveedores. Esta información que tiene la sección general de las bases es una información bastante importante para todos los proveedores porque de esto depende la buena elaboración de nuestras ofertas. Por ejemplo, ¿no? Aquí donde dice consideraciones para todos los proveedores, dice, para registrarte como participante en un procedimiento de selección, es necesario que cuentes con una inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores. Y allí te coloca el link donde puedes realizar tu trámite. Nosotros hemos visto cómo es el trámite de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores en cualquiera de los capítulos. Tiene servicios de consultorías o ejecución de obras. Entonces aquí nos está dando el paso importante, ¿no? Por si acaso. Si quieres participar, necesitas estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
De igual forma, nos da información respecto a cómo es que vamos a presentar las ofertas y nos menciona lo siguiente, ¿no? Que las declaraciones juradas, los formatos o los formularios que se encuentran en estas bases conforman la oferta y deben estar debidamente firmados por el postor, firma manuscrita o digital. No se acepta insertar la imagen de una firma. Entonces, ya tenemos información importantísima, ¿verdad? ¿Qué es lo que no puedo hacer en mi oferta? Ponerle una firma pegada, porque la propia base estandarizada establece que no se acepta insertar la imagen de una firma. Solamente puede ser una firma manuscrita, aquella que imprimo y firmo, o una firma digital, que esa firma digital es aquella que tiene un respaldo pues de alguna entidad autorizada para emitir estos certificados digitales, ¿no? La RNIEC, y existen algunas otras que están autorizadas para poder tramitar este tipo de firmas digitales. Entonces, fíjate, nos da información importante para nosotros como proveedores al momento de presentar las ofertas. De igual forma, nos precisa de que todas las ofertas se deben presentar foliadas en todas las hojas y que además quien representa a la persona jurídica o la persona natural se hace responsable de la totalidad de los documentos que incluye la oferta, siendo los propios proveedores del Estado, siendo el propio postor, aquel que presenta una oferta, el responsable de verificar toda la información que va a presentar en una oferta antes de poder enviarla a través de la plataforma ISEAT. Y además también es importante que nosotros podamos verificar que esa información sea posible de descargar. Cuando nosotros estamos en la plataforma del SEACER y registramos nuestra oferta, no solamente debemos quedarnos con la opción de haber registrado, sino que además, cuando nosotros veamos la oferta en la pantalla, en el sistema aparentemente, debemos verificar que esa oferta pueda ser descargada. Entonces, tomémonos el tiempo de descargar esa oferta desde la plataforma para poder asegurar que la información se haya enviado, ¿no? Voy a compartir aquí, tengo la imagen de la PPT. Un ratito. Bien, y aquí teníamos pues, les indiqué la clase pasada cómo es que registrábamos una oferta, ¿no es cierto? En el caso de que se trate de un consorcio, recuerden que les indiqué que cada uno de los consorciados tiene que validar la participación para que el consorciado que está autorizado a registrar la oferta pueda hacerlo. De lo contrario, si es que cada uno de los integrantes no acepta ese permiso para poder registrar una oferta en nombre del consorcio, pues entonces no podrá registrarse esa oferta, ¿ok? Eso es lo que conversamos la clase anterior. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Este es el procedimiento como realiza uno de los consorciados para poder aceptar que otra persona en nombre de él presente una oferta en consorcio, ¿no? Si le ponemos rechazar, pues no se va a poder hacer. En el caso específico, aquí se le coloca aceptar. Entonces, el representante que está a cargo del registro de la oferta podrá realizar. Bien. Entonces, miren acá, ya en este supuesto, tenemos aquí ya que el proveedor está subiendo, aquí en este caso ya tiene el aceptado del postor B, el rechazado del postor C según el ejemplo y el aceptado del postor AC. Entonces tendría que contar con el aceptado también de este postor, de este proveedor para poder continuar con el registro. Aquí ya en esta imagen, aquí ya están los 3 consorciados, han aceptado la participación y por ende entonces se puede continuar con el registro de las ofertas.
Bien, aquí dice usted envió su oferta, expresión de interés, de forma exitosa. Entonces, una vez que nos salga ese mensaje, recién nosotros podemos indicar que ya hemos podido, hemos cumplido con subir la oferta. ¿Ok? Entonces, siempre hay que verificarla en la plataforma. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Bien, entonces como continuaba indicándoles, pues estas bases estandarizadas, la sección general en específico, es de que nos permite pues tomar toda esta información de cómo nosotros como proveedores debemos presentar nuestras ofertas, ¿no? Aquí hay algunas otras consideraciones adicionales para el caso de los consorcios, ¿no? Cómo deben presentar su oferta, basta que uno se haya inscrito, cómo es que acá también lo de las firmas legalizadas, etcétera, ¿no? Toda la información que es de utilidad a los proveedores para poder presentar correctamente su oferta. Entonces, es importante siempre que leamos, ¿por qué digo leamos? Porque en la parte o en la sección general, la entidad no puede hacer ninguna modificación. Cualquier modificación sobre la parte general de las bases implica un vicio de nulidad. Por lo tanto, no podemos realizar ninguna modificación, solamente es meramente informativa. ¿Ok? Bien, luego también, por ejemplo, nos da información respecto al recurso de apelación que se puede plantear en el procedimiento de selección en específico, cuáles son los plazos para la interposición del recurso, y tenemos el capítulo cuarto referido al contrato. Nos explica cuáles son los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, en qué casos necesitamos presentar garantías, cuáles son las excepciones para no presentar las garantías, ¿qué es lo que debo presentar adicionalmente si me estoy presentando a través de un consorcio? Y nos da la explicación, vuelvo a insistir, explicación importante, información útil para que el proveedor pueda elaborar su oferta de manera adecuada. ¿Ok? Incluso hay información referida al perfeccionamiento del contrato para poder pues tener en cuenta el momento de la suscripción del contrato. Luego ya encontramos la sección específica, que es la segunda sección, y en esta sección específica sí es la sección donde la entidad debe modificar, debe llenar, debe completar la información con la información que tiene en el expediente de contratación. ¿Ok? La información del expediente de contratación la voy a trasladar aquí a la parte específica, ¿no? Como por ejemplo, el tema del nombre de la entidad, el RUC de la entidad, el domicilio legal, el teléfono, el correo electrónico, etcétera. Iré revisando porque lo que dice aquí en la parte de la sección específica es, en esta sección, la entidad contratante debe completar la información exigida de acuerdo con las instrucciones indicadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas bases nos traen muchísimas instrucciones que están normalmente en letra roja, en letra azul, que nos va a permitir poder desarrollar, poder elaborar correctamente la sección específica de nuestras bases, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un comunicado con letras azules que dice importante para la entidad contratante. En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete, consignar el detalle del objeto de este. Y en caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio, materia de la convocatoria y no la denominación del proyecto, salvo que ambos coincidan. Entonces, si se tratara de cualquiera de esos casos, llenamos y luego dice aquí, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las ofertas. ¿Ok? Y luego, bueno, sigue habiendo información, por ejemplo, en cuanto a la cuantía de la contratación, aquí tenemos que colocar la información, ¿no es cierto? La cuantía de la contratación asciende a y se le debe pues incluir aquí el monto de la cuantía, ¿cierto? Y bien. Y luego tenemos aquí información respecto del expediente de contratación
Y tenemos el capítulo segundo que contiene los documentos de las ofertas, que esto es lo que hemos elaborado en la clase anterior con ustedes. Entonces, cuando nosotros como postor decidimos elaborar nuestra oferta para poder presentarnos en un procedimiento de selección, debemos tener en cuenta todos estos documentos que nos pide justamente en este caso el capítulo 2 de las bases estandarizadas. Y el capítulo 2 nos dice aquí que debemos presentar la declaración jurada de datos del postor, la mayoría son anexos, ¿no es cierto? Que es el anexo 1, el pacto de integridad, que es el anexo 2, los documentos de representación de quien suscribe la oferta, me refiero a la copia del DNI en el caso de personas naturales o la vigencia de poder en el caso de personas jurídicas, ¿cierto? La declaración jurada de que es responsable de la veracidad de los documentos, de acuerdo a lo que establece el artículo 33 de la ley, según el anexo 3. Luego tenemos el anexo 4, que está referido a la promesa de consorcio con firmas legalizadas. De ser el caso, no es necesario en todos los casos, solamente en los casos en que se presenta un consorcio. Y luego tenemos los documentos que acreditan la desafectación del impedimento, que es y ustedes me preguntaban en la clase pasada, ¿no? O sea, todas las personas o todos los proveedores debemos presentar este formulario, este formato del anexo 5, y la respuesta es no todos, solamente aquellos que tengan un impedimento en razón del parentesco, según lo establecido en la normativa. Es decir, sean familiares del segundo grado de consanguinidad o del segundo grado de afinidad de alguna de las personas que se encuentra impedida para contratar con el Estado. Si es que ese fuese el caso, sí, puedo presentar este documento referido a la declaración jurada de desafectación del impedimento, siempre y cuando, a pesar de que yo tengo ese impedimento, demuestro que tengo experiencia en el objeto de esa convocatoria, que yo anteriormente como persona natural o jurídica he participado de procedimientos similares en los que he sido favorecido o beneficiado con el otorgamiento de la buena prueba. ¿Ok? Cuando se cumple lo establecido en la normativa, entonces debería presentar este documento que permite que, a pesar de tener un impedimento por razón de parentesco, pueda yo participar en el procedimiento de selección. ¿Okay? Luego tenemos el anexo 7, que viene a ser la oferta económica que se debe presentar según los detalles que establece aquí, ¿no? Dice, en caso el requerimiento contenga prestaciones accesorias, la oferta económica debe individualizar los montos correspondientes a las prestaciones principales y a las prestaciones accesorias, ¿no? Bien. Listo. Luego tenemos los documentos que acreditan los requisitos de calificación. Para ello es importante entonces que recurramos para verificar cuáles son esos documentos de requisitos de calificación. Pregunta, ¿dónde encontramos estos requisitos de calificación? Si yo soy comité y yo estoy elaborando estas bases, ¿dónde voy a ubicar estos requisitos de calificación? ¿De dónde los saco? ¿O los invento yo como comité? Yo los determino. A ver. Del requerimiento, profesora. Correcto, del requerimiento, ¿verdad? Los voy a tomar del requerimiento. No es que el comité los invente, sino que el comité va a revisar el expediente de contratación, en específico el requerimiento, y va a tomar los requisitos de calificación y los va a trasladar, pues, para que sean acreditados en esto. ¿Sí? Luego Buenas tenemos... noches. Buenas noches, sí, adelante. Sí, también se está dando el caso que durante el estudio de mercado las entidades están solicitando sugerencias de criterios de evaluación a los posibles postores. En realidad, yo creo que eso está pasando mayormente en el caso de servicios, porque hoy por hoy creo yo que las bases han generado muchísima confusión en los operadores logísticos. ¿Y por qué? Porque anteriormente ya los logísticos se habían acostumbrado a saber de que y justamente de eso se trata la práctica que tenemos el día de hoy, de que las ofertas se calificaban solamente sobre la base de 100 puntos
y yo podía tomar el factor de evaluación precio y con ese factor de evaluación nada más yo podía continuar porque le daba 100 puntos al precio y continuaba. Si no, yo podía darle 70 puntos al precio y tomar algún otro factor de evaluación y continuar con mi proceso. Pero normalmente lo que hacía la mayoría de entidades era tomar solamente base a 100 el precio y ya no utilizaba ningún otro factor de evaluación. En cambio ahora la normativa exige que se tomen 100 puntos para la parte técnica y 100 puntos para la parte económica. Entonces me queda 100 puntos para repartirlo entre todos los factores de evaluación. Entonces, esos factores de evaluación a veces son complicados porque vamos a ver que la normativa, cuáles son los factores de evaluación que tiene. Voy a avanzar aquí en las bases para que ustedes lo puedan ver. En el caso de servicios, que es el capítulo que estamos viendo, los factores de evaluación, el resumen, son los siguientes, ¿no? Tenemos el factor de evaluación de la experiencia del personal clave, el factor de evaluación plazo de prestación del servicio, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, integridad en la contratación pública. Todos estos son ISOs, ¿ok? Garantía comercial del postor, capacitación al personal de la entidad contratante, mejoras a los términos de referencia y sistemas de gestión de calidad. ¿Okay? Esos todos son los factores de evaluación y lo que les mencionaba que genera bastante confusión es el párrafo que establece en las bases lo siguiente, ¿no? Voy a regresar aquí a los factores y dice, ¿no? La evaluación técnica se realiza sobre 100 puntos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el profesor debe tener un puntaje mínimo de 70 puntos. Y luego dice aquí, en el procedimiento de selección del concurso público abreviado, no hay factores de evaluación obligatorios, por los que la entidad contratante puede elegir entre los siguientes factores facultativos, los cuales deben sumar 100 puntos. La entidad se confunde, ¿no? Me estás diciendo que no hay que no son obligatorios, pero que sí los utilizas. O sea, total, ¿son obligatorios o son facultativos? En realidad son obligatorios porque los tienes que tomar sí o sí. Y las bases dice que deben haber por lo menos 4 factores de evaluación. Claro que luego existe el comunicado de la Dirección General de Abastecimiento en la que se estableció y dijo, ¿sabes qué? Por lo menos 2. Ya, no tomes 4, por lo menos toma 2. Y no importa el puntaje que le pongas, ¿no? O sea, puedes ponerle 50 y 50, 60 y 40, 70 y 30, 80 y 20, 90 y 10, como quieras. No hay problema con la asignación. No respetes los máximos que se ha colocado en la. Bien. Entonces, a diferencia de los requisitos de calificación que los sacamos del expediente de contratación, a diferencia de ese requisito de calificación, el factor de evaluación sí lo determina el comité que está elaborando las bases y los consigna pues en las bases para que exista esa obligación por parte de los proveedores, de los postores que presentan sus ofertas, de cumplir con esos factores de evaluación. Si bien es cierto, los factores de evaluación, conforme lo vemos aquí, se detallan como documentos de presentación facultativa. ¿A qué se refiere cuando dice documento de presentación facultativa? ¿A qué se refiere cuando la norma dice un documento de presentación facultativa? En que el postor tiene la posibilidad de presentarlos o no, simplemente no va a obtener el punto, pero no lo descalifica, ¿no? Correcto, o sea, el que lo presentes o no, no te va a sacar de carrera, en teoría, ¿no es cierto? Porque dice, es facultativo, si quieres lo presentas, si no, no. Lo único que va a pasar es que probablemente no te dé el puntaje que establece ahí, pero tu oferta va a seguir válida. A diferencia, cuando hablamos aquí de documento de presentación obligatoria en el 2.2.1, ese documento sí tiene que estar sí o sí, porque de lo contrario, si no estuviera, implica que la oferta sea considerada como no admitida. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos documentos de presentación obligatoria y documentos de presentación facultativa y tenemos también los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación también son obligatorios, ¿verdad? Que están establecidos, como por ahí sus compañeros también lo mencionaban, dentro de los requerimientos.
Bien, luego tenemos ya información adicional y vamos a la parte final, que es lo que hemos trabajado con ustedes la clase anterior. Y revisamos pues cada uno de los anexos, ¿no? Estos anexos que yo como postor puedo hacer míos, modificando nada más la parte que corresponda. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos el anexo 1. Voy a grande, acá. El anexo 1, la declaración jurada de datos del postor. Bien, a ver. Bien, tenemos el anexo 1, declaración jurada de datos del postor. En el caso de los consorcios, fíjese, aquí está, todos los formatos también me traen información importante en la parte final, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, no, esta información será verificada por la entidad contratante, en la página del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta información. Bien, luego tenemos el anexo 2, que está referido al pacto de integridad. Tenemos el anexo 3, está referido a la declaración jurada, en este caso de no tener impedimentos para contratar con el Estado, de conocer las sanciones, de ser responsable de la veracidad de los documentos y pues comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección, ¿no? Y precisa, por ejemplo, estas notas en rojo son importantísimas. Advertencia, dice. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. Si la oferta la presenta el representante común del consorcio, basta con una sola declaración. Pero si en este caso, la quiere firmar el representante de una de las empresas, entonces tiene que ser uno por cada empresa. Bien. Luego tenemos el anexo 4, referido a la promesa de consorcio, que se presenta también como un documento de presentación obligatorio. Luego tenemos el anexo 5, del que les venía hablando, que es la declaración jurada de desafectación del impedimento. Tenemos luego el anexo 6, el precio de la oferta, ¿verdad? Dependiendo del tipo, ¿no? Si son precios unitarios, es suma alzada, mixto, etcétera, se utiliza el formato distinto. Luego tenemos la experiencia, porque ustedes preguntarán, ¿no? ¿Por qué hay tantos anexos 6? ¿Alguien me puede responder por qué hay tantos anexos 6? Es lo mismo, ¿para qué nos ponen tantos anexos? ¿Qué Es dicen que ustedes? es de Adelante. acuerdo, doctora, es de acuerdo al sistema de contratación, ¿no? Si es precio unitario, mixto, a suma alzada, porcentaje, hay varios tipos, ¿no? Correcto, entonces uno escoge, ¿verdad? Uno va escogiendo dependiendo de, oye, mi proceso es con precio honorario fijo y con comisión de éxito, este proceso es a porcentaje, este proceso es a precios unitarios, es sumalizada, etcétera. Escojo yo entonces cuál es la modalidad que me corresponde y ese formato es el que yo presento como anexo 6. No necesito presentarlos todos, ¿ah? Necesito presentar un solo anexo 6, ¿ok? Luego tenemos el anexo 7, que autoriza la retención como garantía. Ese es en el caso se otorgue como garantía de fiel cumplimiento para el caso de las no pymes. Es una forma diferente de otorgar la garantía, ¿no? Es como una especie de... Se me fue. De las retenciones. O sea, cuando se va a firmar el contrato, los postores que ya van a ser contratistas necesitan presentar una garantía de fiel cumplimiento. Pero para el caso de las MIPES pueden solicitar que en lugar de que yo te dé una garantía para la firma de contrato, yo te autorice a que ustedes como entidad me puedan hacer las retenciones de un monto equivalente en la primera mitad de los pagos a efectos de que la entidad pueda retenerme todo ese monto y guardarlo como retención en reemplazo de la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Luego tenemos el anexo 7, de autorización de retención para el caso de las prestaciones accesorias, igual para las MIPES. Tenemos el caso de la declaración jurada de presentación de fideicomiso como garantía de fiel cumplimiento, es decir, también hay
contratistas que deciden, en lugar de presentar una garantía de fiel cumplimiento, presentan un fideicomiso y eso se sigue un procedimiento específico, ¿verdad? Luego también tenemos el anexo 9, que autoriza las notificaciones durante la ejecución contractual mediante correo electrónico. Tenemos el anexo 10, referido a la elección de instituciones arbitrales, para cuando tengamos algún tipo de controversia. El anexo 11, referido a la experiencia del postor en especialidad. Tenemos el anexo 12, referido a la declaración jurada del plazo de prestación del servicio. El anexo 13, respecto a la exoneración del IGB, para lo que corresponda, no todos, ¿verdad? Tenemos el anexo 4, la declaración jurada de, en este caso, declarar que no somos la continuación de una empresa que ha sido reorganizada societariamente, que no somos la continuación, ni el testaferro, ni la derivación de una empresa que esté sancionada. Tenemos el anexo 15, referido a la declaración jurada de desafectación del incumplimiento. No necesito presentar todo esto en la oferta económica, perdón, en la oferta técnica y económica, solo puedo presentar para el momento de la firma del contrato, ¿no? Solicitud de bonificación del 10%, esto sí lo presento en la oferta, definitivamente. Anexo 16, bonificación del 10% por servicios prestados fuera de Lima y Callao. Anexo 17, bonificación del 5% por ser una MIPE. El anexo 18, que es la declaración jurada sobre la aplicación del impedimento tipo 4D del que hablábamos. ¿Se acuerdan de la desafectación del impedimento? Aquellas personas que estén impedidas en razón del parentesco pueden presentar esta declaración jurada. Y finalmente, así es como se ha elaborado una oferta. Confírmenme, por favor, entonces, si es que ustedes ya cumplieron con enviarle, voy a preguntarle a la señorita, si ustedes ya cumplieron con enviar las ofertas que ustedes habían elaborado la clase anterior. Voy a preguntar, ahora me van a confirmar. Lo que pasa que en el grupo de WhatsApp, bueno, no se puede enviar mensajes, solo el administrador. Yo le envío personalmente a su celular de la señorita Joana. Sí, envíenle por favor a la señorita Joana, solamente un representante por grupo, envíenselo a ella para que ella me la pueda hacer llegar. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, hasta aquí alguna pregunta de cómo se han elaborado las ofertas, de cómo tenemos que proceder a registrarlas en la plataforma del SEACE. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Les queda alguna duda? ¿Algo que quisiéramos que reforzara? Jorge, Emma, Heraclio, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí, doctora, todo claro. Perfecto, entonces, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a poner aquí un stop y nos vamos a ir, como estamos aprendiendo todo maratónicamente, ¿verdad? Tenemos que aprender de los dos lados, como de la parte del proveedor, pero también de la parte de la entidad, ¿no es cierto? Para conocer el procedimiento también. Entonces, hemos visto de cierta manera cómo la entidad va elaborando sus ofertas, cómo la entidad publica sus ofertas y luego cómo el participante elabora, sus bases de la entidad y cómo el postor elabora sus ofertas, ¿verdad? Para poder registrarlas en la plataforma. Entonces, ahora yo les voy a compartir aquí un material. Un segundito. Bien, ¿qué tiene que ver con la evaluación de ofertas técnicas y económicas, ¿no? Entonces, nuevamente regreso a mis bases. Acá están las bases, ¿verdad? Entonces, todos estos anexos que hemos visto, todos y cada uno de ellos, van a formar parte de la oferta técnica y económica presentada por el postor, ¿cierto? Acompañada de los documentos, pues, que se requieran de manera adicional, como por ejemplo,
¿Qué documentos creen que además de estos anexos deben ser presentados en la oferta? ¿Qué documentos deberían ir, además de estos anexos, qué otros documentos podrían ir acompañando la oferta? La vigencia de poder del representante legal, que también lo piden, ¿no? Además de los anexos. Correcto, por eso, ¿qué más de los anexos? Claro, y no está como anexo, ¿no es cierto? Bien, una vigencia de poder en el caso de las personas jurídicas, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otra Podría ser cosa? folletos. Podría ser folletos. A veces Folletos, solicitan folletos, ¿no? correcto. A veces la entidad Ujú. pide folletos para poder acreditar el cumplimiento de las características técnicas del producto que está pidiendo, correcto. ¿Qué más? El sustento de la experiencia del proveedor, ¿no? Facturas, contratos. Contratos, correcto, ¿no es cierto? Los contratos que se acreditan con la copia del contrato, la conformidad o la factura o a cualquier documento que acredite que de manera fehaciente ese proveedor que está presentando esa experiencia ha tenido esa experiencia, ¿cierto? Entonces los contratos o las conformidades o las facturas, como menciona su compañero, ¿no? ¿Qué más, además de esos documentos? Otro más. Las declaraciones juradas o los documentos que se soliciten para sustentar los criterios de evaluación. Ok, los documentos, ¿no es cierto? Que normalmente van a ser, su compañero dice, ¿no? Declaraciones juradas, podrían ser constancias de trabajo, podrían ser constancias de cursos de capacitación, certificado de estudios, ¿verdad? Su compañera por ahí, que dice fichas técnicas, si es que me las hubiesen pedido también, ¿no es cierto? Toda la información adicional que me hubieran pedido en el requerimiento. ¿Cierto? Si obviamente no está en el requerimiento, pues yo no tengo la obligación de presentar, ¿cierto? Entonces, en efecto, esos son todos los documentos que nosotros tendríamos que reunir para poder presentar, además de estos anexos, ¿cierto? Acompañando cada uno de esos documentos que permitan acreditar la experiencia técnica. Vamos a ver que, bueno, por razones de tiempo, al menos en este módulo, en otros módulos lo hemos visto, pero al menos en este módulo pues no podemos abarcar la totalidad de los requisitos de calificación y los factores de evaluación que existe, pero haciendo un resumen, en el caso de los requisitos de calificación pueden ser la capacidad legal, la capacidad técnica, la experiencia del postor, ¿cierto? En la capacidad legal vamos a encontrar siempre la vigencia de poder. En el caso de la capacidad técnica vamos a poder encontrar el tema de la evaluación del personal propuesto, ¿no? No propiamente de la empresa o de la persona que esté participando como proveedor, sino del personal propuesto, de ese tercero, que normalmente en el caso de las personas jurídicas a veces coincide. Yo, Victoria Pérez, me propongo a mí como Victoria Pérez como personal clave, pero también puede ser que yo, Victoria Pérez, en este proceso acredite a Jorge Flores como personal clave. Bien, ¿cierto? O una persona jurídica nos acredite como personal clave. Entonces tenemos la experiencia del personal clave, las capacitaciones del personal clave, las calificaciones del personal clave, la formación académica del personal clave, ¿no? En ese caso se presentan los títulos, si nos piden maestría, todo aquello que nos pidan, ¿no? Esos entonces son los requisitos de calificación que deberían presentarse en las ofertas. Si nosotros vemos aquí en cuanto a los factores, podemos hacer, aquí está el resumen de los factores de evaluación. Un segundito. Aquí, ¿no? Aquí tenemos. Y si queremos nosotros ver cada uno de estos, pues regresamos aquí porque en cada uno de estos nos indica cómo es que se acredita, ¿no? Por ejemplo, voy a regresar aquí. Sí se están viendo mis bases las bases estandarizadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Factores de evaluación, experiencia del personal clave. Pero me acaba de decir, doctora, que la experiencia del personal clave es un requisito de calificación. Sí, es un requisito de calificación, pero también puede ser un factor de evaluación. O sea, se va a evaluar 2 veces. No se va a evaluar 2 veces el mismo periodo, porque la norma establece, por ejemplo, para el caso del requisito de calificación, vamos a imaginar, yo solicito 3 años de experiencia. Si yo quiero colocar la experiencia del personal clave como un factor de evaluación facultativo, es lo que dice aquí estas letritas, dice,
En el caso de que la experiencia del personal clave haya sido considerado como requisito de calificación, únicamente puede considerarse como factor de evaluación periodos de experiencia mayores al establecido como mínimo en el requisito de calificación. ¿Por qué? Porque siempre un factor de evaluación tiene que, no puede calificar con puntaje aquello que es un requisito de calificación. Y si me piden 3 años de experiencia, yo no puedo pedirle exactamente esos 3 años de experiencia para que acredite ese factor de evaluación. Tendría que ser 3 años para acreditar el requisito de calificación y no sé, se me ocurre 1 año más o 2 años más para acreditar el factor de evaluación. Y aquí mismo establece cómo se acredita, ¿no? Se acredita con copia simple de los contratos, su respectiva conformidad, las constancias, los certificados, etc. En el siguiente factor de evaluación, que es la plazo de prestación de servicio, esto se acredita a través de una declaración jurada. Su compañero decía, ¿no? A través de las declaraciones juradas que acrediten los factores de evaluación. El factor de evaluación referido a la sostenibilidad económica, en este caso, ¿no? Que se evalúa que el postor cuente con una o más práctica de sostenibilidad económica, la mayoría de esos son ISOs, ¿no es cierto? Y pues ahí se asigna el puntaje, ¿ok? Luego tenemos, perdón, ¿con qué se acredita? Aquí está, ¿no? La entidad tiene que en este caso indicar cómo es que se acredita este requisito o este factor de evaluación. Luego tenemos la sostenibilidad social, que de igual forma, a través del documento que acredita ese ISO, la sostenibilidad ambiental, la integridad en la contratación pública, la garantía comercial del postor, que se evalúa en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de la garantía exigida en el caso del requerimiento. Es decir, si en el requerimiento pedí una cantidad de garantía, pues si va a ser un factor de evaluación, tendrá que superar esa garantía que de por sí ya me la han entregado. Luego tenemos la capacitación al personal de la entidad contratante. Igual se acredita con una declaración jurada, no hay otra cosa que hacer aquí. Y la mejora en los términos de referencia, que se tendrá que acreditar también con una declaración jurada ofreciendo la mejora. Y finalmente tenemos los sistemas de gestión de calidad, que igual se va a presentar a acreditar con la copia simple del certificado oficial emitido por un organismo de certificación acreditado para dicho sistema de gestión. Así es que esos son entonces los factores de evaluación que establece la normativa. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Vamos a hacer aquí un pequeño descanso. Son 8:51, 9:05 estamos continuando, por favor. Vamos a hacer nuestro primer break. 9:05 continuamos, ¿ok? Bien, chicos, continuamos, por favor. Ahora voy a compartir este material. Ya me confirman si lo están viendo, por favor, en pantalla. ¿Me confirman que sí? Sí, doctora. Muchísimas gracias por su confirmación. Bien, perfecto. Entonces, ahora ya vamos a pasar al siguiente, a lo que sigue después de que nosotros como proveedores hemos colgado nuestra oferta. Ahora ya nos olvidamos que somos proveedores, ahora nos ponemos el polo, la camiseta del evaluador, del comité de selección. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo la fase de la evaluación de las ofertas técnicas y económicas, ¿ok? Hemos tomado, para el caso del ejemplo, el concurso público abreviado de servicios. Les he elaborado un caso práctico para poder elaborarlo. Lo vamos a elaborar con ustedes mismos y ya no vamos a irnos a grupos, yo creo que lo vamos a hacer aquí mismo, cada uno lo va, si quieren ustedes pueden hacerlo, juntarse entre 2 o 3 compañeros, pero aquí en la misma aula y luego yo les voy a ir preguntando, ¿ok? Porque en la clase anterior muchos se fueron al grupo, pero algunos no presentaron el trabajo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a tratar de hacer un poquito diferente en la mecánica.
Entonces vamos a ver este concurso público abreviado para el caso de servicio. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Perdón. Harry, ¿tiene el audio activado? Ya lo desactivó. Bien, gracias. Cualquier cosita, por favor, ya saben, si desean hablar, si desean participar, nos lo hacen saber, ¿ok? Aquí está. Bien. Voy a tener los mensajes aquí para poder verlos también. Bien. Entonces, la presentación de las ofertas, la que nosotros hemos elaborado en la clase anterior, ya sabemos que se realiza a través de la plataforma del SEAS. Mis presentaciones ya no son nunca más presenciales. Hace mucho tiempo dejaron de ser presenciales. Ya la norma anterior también lo dispuso así, los procesos son casi a su 100% totalmente electrónicos porque todo se desarrolla a través de la plataforma. Entidad publica bases a través de la plataforma, proveedores presenta ofertas a través de la plataforma. Entidad elabora y evalúa las ofertas y otorga la buena prueba a través de la plataforma. Y el proveedor del Estado también revisa pues esa información en la plataforma. Entonces, la presentación de las ofertas debe realizarse a través de la plataforma del SEAS y pueden ser presentadas desde las 00 horas con 1 minuto, ¿no es cierto?, hasta las 29 horas con 59 del día siguiente a la que se elaboró, en este caso, pues las ofertas, ¿no? Es decir, va a estar abierta la posibilidad a poder colgar las ofertas prácticamente las 24 horas del día, ¿cierto? Se colgó la oferta hoy día y a partir de las 00 horas, o sea, de mañana, ya va a poder iniciarse el registro de las ofertas. Y se tiene que hacer adjuntando el archivo digitalizado de los documentos. Bien. Ahora, en estos 3 simples pasos vamos a explicar cómo se realiza la evaluación de las ofertas, que en este caso es sin precalificación. ¿Y por qué sin precalificación? Porque no ha habido una etapa previa o no hay una etapa previa en la que se pide a los postores que presenten los documentos para que el comité realice una precalificación de las ofertas. En este caso, el concurso público abreviado de servicios es un procedimiento que se desarrolla o que la evaluación de las ofertas se desarrolla sin precalificación y solamente consiste en las siguientes fases. La fase de la admisión, la fase de la calificación y la fase de la evaluación. Conforme lo vimos con ustedes en las bases, ¿no es cierto? Vimos que habían documentos de presentación obligatoria, documentos de presentación facultativa y los documentos para acreditar los requisitos de calificación. Entonces, vamos a ver ahora cómo es el procedimiento para esta evaluación. Entonces, lo primero que va a revisar un comité al momento de descargar las ofertas del procedimiento de selección en el concurso público abreviado de servicios es desarrollar la fase de la admisión de las ofertas. ¿Y qué es lo que se va a realizar en esta fase? En esta fase, el comité o el evaluador, dependiendo de quién sea, ¿no es cierto?, tiene el trabajo de poder revisar que la oferta tenga todos los documentos de presentación obligatoria. ¿Recuerdan ustedes los que acabamos de ver en las bases? Aquellos que están específicamente señalados en el capítulo 2 de la sección específica de las bases. Esos que hemos visto, lo voy a poner aquí por si acaso se olvidaron de lo que vieron. Voy a compartir aquí nuevamente la pantalla. Un segundito. Me voy aquí. Y aquí tenemos. Todos estos son los documentos de presentación entonces obligatoria. En la fase de la admisión de las ofertas, lo que voy a hacer es revisar que el postor haya cumplido con presentar todos los documentos de presentación obligatoria. ¿Cuáles son esos documentos de presentación obligatoria? Aquí lo tenemos. Dice en el capítulo 2. Dice aquí.
Aquí está. Entonces serían el anexo 1, el anexo 2, la vigencia de poder, el anexo 3, la promesa de consorcio, el anexo 4, el anexo 5 y el anexo 7 como documentos de presentación obligatorios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el evaluador en este momento? Eso específicamente. Revisa que los postores hayan presentado cada uno de esos documentos de presentación obligatoria. ¿Qué pasa si el postor no presentó alguno de esos documentos? La oferta, la condición de esa oferta será no admitida. ¿Por qué? Porque no presentó los documentos de presentación obligatoria. El resultado será no admitida. Y la oferta que sí presenta todos los documentos, ¿cuál será la condición de esa oferta que presentó todos los documentos de presentación obligatoria? ¿Cuál será la condición? Admitida, ¿no es cierto? Admitida. Exacto, admitida. Es importante también saber que en esta fase de la admisión de la oferta no tenemos por qué revisar ningún otro documento más allá de los documentos de presentación obligatoria. Reviso solamente la admisibilidad y reviso la admisibilidad de todos, en este caso, de todos los postores, ¿no es cierto? Me voy por etapa, o sea, primero hago admisibilidad de quién, de todos, o sea, no es que voy a hacer en consecutivos, ¿no? La oferta de Jorge, admisión, evaluación, calificación, no, voy admisión, primero por todos. Primero reviso los documentos de presentación obligatoria. Vamos a imaginar que en el proceso se presentó Jorge, Merly y Heraclio, de los tres. Primero de Jorge, presentó los documentos de obligatorios, sí, admitida. Merly presentó los documentos de presentación obligatoria, no, no admitida. Continúo. Heraclio presentó los documentos de presentación obligatoria, sí, ok, admitida. Continúo entonces con la siguiente fase o con la siguiente fase de la evaluación, que sería ya la calificación. En este caso, en la calificación, los evaluadores lo que van a realizar es calificar a los postores. ¿Y cómo los califican? Pues los van a calificar verificando que a través de los documentos que han presentado en su oferta, acrediten que cumplen con todos los requisitos de calificación que la entidad haya establecido en su capítulo 3 de la sección específica de las bases. ¿Okay? ¿Cuál es ese capítulo 3? Voy a irme en mis bases para que ustedes los vean también de manera simultánea. Voy aquí. Estas son las bases, ubico el capítulo 3. Como estas son unas bases de ejemplo, aquí no vamos a encontrar los factores que hayan determinado, ¿no es cierto? Pero voy a ir al capítulo que establece los requisitos. Acá están, ¿no? Dice, acá está. Requisitos de calificación. Estos son los requisitos de calificación y nos dice cuáles son. Entonces, en esta fase del procedimiento, lo que debemos hacer es revisar la presentación de todos y cada uno de estos documentos que acreditan los requisitos de calificación. ¿Ok? Si los cumple, si los presenta, si los ha presentado todos, la oferta quedará como calificada. Y si no lo ha presentado, si ha incumplido con la presentación de alguno de esos documentos, la oferta quedará en la condición de descalificar. ¿Okay? Bien, una vez que hayamos terminado con la calificación, para el caso, el ejemplo de Jorge, de Merly, de Heraclio, de los tres, Jorge, en el caso del ejemplo que les ponía, Merly quedó no admitida, por lo tanto ya no continúa, porque su oferta fue ya declarada como no admitida, solo me quedaría con Jorge y Heraclio. En el caso de Jorge, ¿Jorge presentó todos los documentos para acreditar los requisitos de calificación? Sí. ¿Qué puntaje tiene aquí? ¿Qué puntaje tiene la calificación? ¿Qué puntaje tiene los requisitos de calificación, chicos? ¿Qué puntaje se debe alcanzar en los requisitos de calificación? A ver, pregunta. Ahora, en los requisitos de calificación no hay puntaje. Correcto, ¿no es cierto? Los requisitos de calificación no tienen puntaje. Los que tienen puntaje son los factores de evaluación. ¿Sí? Así es, muy bien, gracias, están atentos, ¿no es cierto? Ahí estoy colocando factores de evaluación. Entonces,
Entonces, ¿qué ofertas son las que voy de las que voy a revisar la admisibilidad de las ofertas? ¿De cuántas ofertas? ¿Del primer postor, del segundo postor? ¿De cuántas ofertas voy a revisar la admisibilidad? Ahora, creo que son de todas ahora, ¿no? Correcto, de todas. La admisibilidad Una la voy a... pregunta. Sí, Ahí adelante. tengo una pregunta, profesora. Claro ¿Y que qué sí. pasa si, por ejemplo, en el caso de vigilancia, limpieza, que se presentan como 20, 30, que a las 20, 30 tendría que revisarles, o sea, admitirlas y calificarlas? Sí, porque ya no dice, ya no nos establece que sea el primer y el segundo orden de prelación, ¿no? Ahora nos dice a todas. Yo creo que hemos regresado a una confusión bastante complicada de las bases, pero bueno, nos queda acatar la normativa, ¿no? Nos queda acatar la norma como está. En efecto, ahora, si son 20, a los 20 tengo que evaluar. Y admitirlos, calificarlos y evaluar. ¿Ok? Vamos a ver que en la evaluación, por ahí hay un poquito de, digamos, como que voy a separar, pero sí tengo que hacer la admisión y sí tengo que hacer la calificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué ofertas son a las que le hacemos digamos, el filtro de la admisibilidad? A todas las ofertas presentadas. Ahora, ¿a qué ofertas calificamos? También a todas las ofertas, pero que hayan sido declaradas admitidas. Si por allí hubo una oferta que fue no admitida, ya no necesito seguir con la calificación. Solo me quedaré con las que han sido admitidas y continuaré. Luego, después de la fase de la calificación, pasaremos a la fase de la evaluación. Y en la evaluación, los evaluadores, el comité, aquí sí van a aplicar los puntajes. ¿Por qué? Porque los factores de evaluación sí tienen puntajes. Y aquí lo que van a hacer es aplicar justamente los factores de evaluación que se han establecido en las bases, específicamente en el capítulo 4 de la sección específica, a las ofertas que cumplan con estos factores de evaluación, no requisitos de calificación, sino sería aquí factores de evaluación, ¿verdad? A ver. Ajá. Entonces voy a copiar aquí para abrirles las bases. Un ratito. Y ya estamos aquí, ¿no es cierto? Bien, ¿y de dónde sacamos esa información? La sacamos de aquí, de las propias bases, de las bases de la parte de la sección general. Dice evaluación de las ofertas, ¿no es cierto? Luego dice, acá está. Evaluación de las ofertas, dice, los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el capítulo 4 de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación, ¿cierto? Es decir, aquellas que en este caso, todas las que hayan sido calificadas, ¿cierto? Pasan a esta fase y les aplicamos los puntajes. Leti, ¿no te mandé la barra? ¿Perdón? ¿Milton? Hola, hola. Disculpe, no tengo la. Ok. A ver si están bien aquí los requisitos de calificación porque nos dice, ok. Bien. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer, ¿a quiénes vamos a evaluar? A todos los que han sido calificados. Aquí sí, ¿no es cierto? Y la evaluación, vamos a ver cómo se desarrolla esta evaluación. En el caso de las ofertas económicas, que forman parte de la evaluación, es posterior a la evaluación técnica. Es decir, esta evaluación se va a dividir en dos fases, en la evaluación técnica y en la evaluación económica. Pero la evaluación económica solamente se va a hacer acá, se va a llevar a cabo respecto de aquellos proveedores que hubieran obtenido un puntaje mínimo en dicha evaluación. ¿Cuál es el puntaje mínimo? Depende. Cada una de las bases lo va a establecer, normalmente son 70 puntos, ¿ok? Que establece la normativa. Recuerden que todos estos actos, tanto de la admisión, la evaluación, la calificación, el otorgamiento de la buena pro, la evaluación de las ofertas, se realizan a través de la plataforma del CACE, incluyendo la subsanación de las ofertas. La norma establece
que en la presentación de cualquiera de estos documentos, admisión, calificación o evaluación, es posible que los postores hayan cometido errores, omisiones o defectos, ¿verdad? Y que estos puedan ser materias o pasibles de subsanación. Para ello, pues el comité les deberá solicitar la subsanación respectiva a través de la plataforma del SEACE en un tiempo de 2 días hábiles para que puedan presentar la subsanación de esos documentos. ¿Okay? Bien, entonces, luego de esta evaluación, ya una vez realizada la evaluación técnica y la evaluación económica, ya se otorga la buena pro. Una vez que se haya definido cuál es esa oferta ganadora, pues los evaluadores deben otorgar la buena pro también a través de la plataforma del SEACE y además deberán publicar todos los documentos que hayan servido para su análisis en la admisión, en la evaluación y en la calificación. Todo ello deberán publicarse a través de la plataforma del SEACE. Es posible que si se llegase a un empate y que este desempate tuviera que realizarse a través del sorteo, pues este sorteo se realiza a través de la plataforma también, ¿no? Y luego, pues, nos establece la normativa que en el caso de que se hubieran presentado más de 2 ofertas, hay que esperar un tiempo prudencial, que pueden ser de 8 o de 5 días, para que la buena pro quede consentida, ¿cierto? Vencido el plazo, dependiendo del procedimiento, si sean 8 o 5 días, vencido ese plazo sin que nadie haya interpuesto un recurso de impugnación, un recurso de apelación, entonces la buena pro ha quedado consentida. Y en el caso de los procedimientos en los que solo hubo pues un postor, ¿no es cierto? En ese caso sí, pues al día siguiente nada más de publicado esos resultados, la buena pro es consentida. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, la evaluación de la... esta es una tratativa especial. ¿Para qué es lo que pasa con la evaluación de las ofertas económicas que superan la cuantía de la contratación? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, mi cuantía de la contratación es 100,000, pero tengo ofertas que han superado esa cuantía. ¿Qué hago con esas ofertas? ¿Las rechazo? ¿Las pico? ¿Las declaro? ¿Qué hago con esas ofertas? En realidad, lo que tengo que hacer es continuar con todo mi procedimiento que acabo de explicarles de admisibilidad, calificación y evaluación. Y luego de ello, ya la dependencia encargada de las contrataciones, lo que tiene que hacer es que si esa oferta ganadora es la que supera al monto del valor de la contratación, pues tiene que la dependencia encargada solicitar la ampliación de la certificación presupuestal y en el caso de que nos dieran esta ampliación de la certificación presupuestal, pues se otorga la buena pro. Pero ¿qué pasa si la entidad solicita esa ampliación y no la tiene? Y la oficina de tesorería, presupuesto, dice que no tenemos el dinero. Bueno, si no tenemos esa ampliación, entonces lo que tienen que hacer el comité o los evaluadores, en este caso, es solicitarle al postor la reducción de su oferta. Y en este caso, pues el postor tendrá que indicar si desea reducir esa oferta o no. Y en el caso de que el postor hiciera, redujera, ¿no es cierto? O primero, en el supuesto de que no aceptase, que el postor diga, ¿sabes qué? No quiero reducir mi oferta, ¿no? O sea, hemos procedido en este caso a intentar pedirle al postor que reduzca su oferta y no quiere, entonces lo que se tiene que hacer es proceder a negociar con los siguientes postores en orden de prelación, segundo, tercero, cuarto, los que existieron, ¿cierto? Luego establece la normativa que si el postor que procede en el orden de prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, pues se le adjudica la buena pro a ese postor y punto. Y también establece que si el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduce su oferta, pero esa reducción aún sigue siendo mayor de la cuantía, también se tiene que solicitar la ampliación de la certificación presupuestal y si es que se le da la ampliación, pues se adjudica la buena pro, de lo contrario, vuelve a intentar negociar con los siguientes postores en el orden de prelación y si no se puede, pues el procedimiento se declara
desierto. Es la forma entonces como se establece que se solucionan los casos en los que las ofertas económicas sean superiores al valor de la cuantía. Bien. Chicos, ahora sí, presten por favor mucha atención. Háganme todas las preguntas que crean necesarias, porque ahora vamos a empezar ya nuestro trabajo práctico de la evaluación y calificación de las ofertas. ¿Ok? Consultoría. Evaluación, calificación. Ok. Vamos a ponerle aquí admisión. Bien, entonces tenemos aquí que es el contrato, o sea, vamos a ponernos en ese contexto que estamos frente a una convocatoria cuyo objeto de contratación es el servicio de asesoría legal especializada en contratación pública. Y el valor estimado de la contratación son 520,000 soles. ¿Okay? La oferta técnica se ha dividido de la siguiente manera, ¿cierto? Vamos a ver aquí con los 100 puntos que luego vamos a explicarlos. Tenemos los documentos de la admisión de la oferta, que son los anexos del 1 al 7, todos los que hemos visto en las bases. Los requisitos de calificación, tenemos la experiencia del postor en la especialidad y se ha pedido un monto facturado por 1.200.000. Tenemos la capacidad técnica y profesional, experiencia personal clave de 3 años de experiencia. Y tenemos la capacidad técnica y profesional referida a la formación académica del personal clave, que se solicita una maestría en gestión pública. Y luego tenemos aquí los factores de evaluación, ¿cierto? Y estos factores de evaluación, bien, y estos factores de evaluación, listo, ahí está mejor, para que se entienda así. Bien, y esos factores de evaluación técnica son los siguientes. La experiencia del personal clave, 2 años de experiencia adicional a los del requisito de calificación, 50 puntos, y el ISO de integridad, 50 puntos. Total, 100 puntos. Mínimo 70 para acceder a la evaluación económica. La oferta económica es 100 puntos y aquí tenemos la información. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen, por favor, confírmenme, Joana, si estás conectada, confírmame que todos han recibido este mismo material que estoy compartiendo, así como los 3 archivos en Word que se les ha enviado que simulan la presentación de las ofertas. ¿Me confirman, por favor, joven, que lo han recibido? ¿No? Ver. Gracias, Jorge. Sí, dice, ¿no? Perfecto, chicos. Entonces, gracias, Jorge. Bien. Entonces, esta es la información que tenemos. El anexo o la diapositiva 7 les explica cómo realizar, en este caso, la evaluación de la oferta económica para poder asignarle el puntaje, ¿ok? Y luego también la lámina 8 les establece cómo se puede obtener el puntaje total. Aquí nos da una fórmula. Y luego tenemos este acá, el anexo 9, es el que ustedes van a tener que llenar, ¿ok? De acuerdo a esta información del postor X, postor Y y postor Z. ¿Dónde están las ofertas del postor X, postor Y y postor Z? Se las he enviado a través de unas hojitas de Word, ¿no es cierto? Ahí ustedes tendrán que decir si es que el postor cumple o no cumple. Aquí tendrán que poder admitido, no, aquí, ¿no? Si estamos documentado de admisión, a ustedes verán qué es lo que corresponde aquí. En los requisitos de calificación está aquí. Y aquí tenemos la experiencia del personal clave. Este cuadrito, lámina 9, es la que tiene que llenar cada uno de ustedes. ¿Ok? Y luego tenemos aquí también este cuadrito 10, también tiene que ser llenado por ustedes, colocando la información. Y finalmente el cuadrito número
11. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos, vamos por favor a trabajar sobre esta información. ¿Alguna pregunta antes de dejarlos con el trabajo? Si quieren, se pueden ayudar en grupos de 2, de 3, como ustedes tengan la mejor afinidad. De lo contrario, háganlo de manera individual y si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, levanten la mano, activen su audio, díganme, doctora, a ver, no me queda claro aquí, ayúdenme, etcétera, ¿ok? Entonces, y lo llevo a una sala, nos vamos a una sala para poder, en todo caso, explicarle la duda que tuvieran, ¿ok? Listo, chicos, los dejo entonces, por favor, desarrollando la práctica. Vamos a tomarnos solamente 15 minutos para ello. Igual, si tienen pregunta antes de estos 15 minutos, háganme, les voy a estar aquí atenta. Profesora, Sí, adelante. sí, yo ya he hecho mi evaluación, pero a ver, no sé si la puedo presentar. Claro que sí, compártela. ¿Quién fue el que habló para poder darle el Jorge código? Flores. Jorge, a ver, ok. Ok. Jorge, voy a compartir yo aquí mejor la pantalla y tú me vas a ir ayudando para llenar esta información, ¿ok? Ok. A ver, vamos un segundito. Aquí, ¿verdad? Correcto. Ya. Primero cuéntanos, a ver, respecto del postor X, ¿qué documentos ha presentado según la oferta que ustedes han recibido? ¿Qué documentos ha presentado el postor X? Ha presentado los anexos 1, 2, 3, 5 y 7, que son los que se solicitan, y el documento que acredita la representación de quien suscribe la oferta. Ok, bien. Entonces, Cumple, ¿no? cumple. Admitido de todo caso. Ok, entonces vamos a colocar aquí que, aquí estamos, sería entonces, ¿cuál es la condición del postor X? Admitido. Ok. ¿Alguien más que tenga una posición distinta a la que ha indicado su compañero? Ok, vamos entonces con el siguiente postor, el postor Y. Ok. ¿Qué documentos ha presentado el postor Y? El postor Y también ha presentado los anexos 1, 2, 3, 5 y 7 y el documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. Ok. Entonces, ¿cuál es la condición de esa oferta? Admitida también, ¿no? Correcto. Tenemos entonces admitida, ¿verdad? Bien. ¿Y la del postor Z? La del postor Z también ha presentado el anexo 1, 2, 3, 5 y 7 y el documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta, ¿no? Admitida. Entonces, admitida. Profesor, acá yo tengo una consulta. Sí, claro, adelante. Aprovechando. O sea, basta con la presentación de los documentos que se solicitan en el anexo, porque, por ejemplo, y le digo porque me ha pasado en algunos casos, gracias a Dios no a mí, presentaban documentos que acrediten la representación de quien suscribe la oferta, del representante legal, pero resulta que de la revisión de la vigencia de poder no tenían los poderes para firmar documentos en procesos del Estado y los eliminaron. ¿Eso es posible? Sí, ¿no? En realidad, yo creo que es un exceso porque el representante de la empresa es quien, o quien ejerce todas las facultades que puede tener una, es como la misma persona jurídica, ¿no? Sería diferente si fuera un apoderado, por ejemplo. A un apoderado sí hay que darles facultades específicas, facultades, por ejemplo, para presentar documentos ante entidades públicas y ahí sí.
Pero si es el gerente general el que está firmando, si es el gerente, el representante legal de esa empresa, yo creería que basta con su representante. Es más, hay una opinión al respecto diciendo que si es que es el gerente, el representante, no hay ningún problema. Ellos tienen, por el solo hecho de ser gerentes, tienen innatas todas las facultades para representar a la empresa, ¿no? Ah, ok. Muy buena información. Sí. Voy a buscar la opinión, si es que por aquí la tengo. A ver, dame un segundito, Jorge. Ok. ¿Alguien más, chicos, de ustedes, por favor, que quiera hacer algún comentario a la evaluación que ya hizo su compañero Jorge respecto a la admisión de las ofertas? Ya tenemos aquí que de acuerdo a la información que él nos ha indicado, tenemos que, como han presentado, ¿verdad, Jorge? Todos los documentos de presentación Correcto. obligatoria, ¿no es cierto? Todos los anexos que se han presentado y aparte la declaración, aparte de la vigencia de poder de la persona de quien representa, entonces la oferta se diría que está admitida, ¿cierto? Cierto. Bien, ¿alguna, por favor, alguien que tenga alguna duda al respecto? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, parece que todo claro, ¿verdad? Bien, Jorge, entonces vamos a continuar con ¿qué es lo que continúa con las ofertas? Una vez que ya realizaste en este caso la etapa de la admisibilidad. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? De repente por ahí su compañera, creo que fue Katia, la que estaba también elaborando su oferta. ¿Alguien más, chicos? Corresponde realizar los requisitos de calificación, ¿no? Correcto, los requisitos de calificación. ¿Cuáles son los requisitos de calificación que se han pedido en este procedimiento? Experiencia, Ajá. 1.200.000. Capacidad técnica, el personal clave debe tener por lo menos 3 años de experiencia. Y la capacidad técnica y profesional, formación académica, maestría, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, se vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Se revisa una por una. Entonces empezamos con el postor X, ¿verdad? El postor X, ¿qué pasa con el postor X respecto al requisito de calificación y experiencia del postor? Tiene 1.200.000, alcanza el monto mínimo requerido, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué le pondríamos aquí? Cumple. Ok, cumple, ¿cierto? Ok, listo. Luego, como capacidad técnica, también sustenta 3 años de experiencia, que es lo que se requiere, y cumple, ¿no? Ok, cumple también, ¿no es cierto? Porque está cumpliendo con los 3 años, ¿verdad? Su personal clave en este Correcto. caso. Correcto. Bien, luego. Ha declarado que su personal clave tiene maestría, cumple también. Y también cumple, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con los factores de evaluación de este postor, del postor X? Tendríamos que revisar todos los requisitos de calificación de todos los postores. Correcto. Tenemos que terminar, así como hemos hecho la admisibilidad del postor X, del postor Y y del postor Z, de la misma forma tenemos que terminar la calificación de los postores. En este caso ya terminamos con la calificación del postor X, pero ahora nos corresponde hacer lo mismo, revisar los requisitos de calificación de los postores Y del postor Z. ¿Ok? Entonces, vamos, cuéntame qué pasó con el postor Y. Declara 1.250.000, cumple también como experiencia. Ok. Personal clave tiene 3 años, también cumple. También cumple, ¿verdad? Y tiene maestría, también cumple. Ok. Bien. Ok, entonces nos vamos al postor Z. Z, ¿no es cierto? El Y. Ahí sí solamente declara 1.000.000 de soles, no cumple, ¿no? No cumple con la experiencia mínima requerida. ¿Por qué no cumple? Porque se solicita 1.200.000 y él solamente declara 1.000.000. Y una pregunta interesante que nos hizo por allí su compañera, Katia.
¿Y qué pasaría si es que este postor fuera una micro? En las bases tendría que indicarse cuál es el monto mínimo, creo que es el 30% del valor. Voy a compartir las bases. A ver, sí. Donde habla de la Experiencia. experiencia, correcto. Arriba. No, claro. Está en letras azules y la voy a poner más grandecito para que... Ahí está. ¿Qué dice? En el caso de postores que declaran en el anexo 1 tener la condición de micro y pequeña, se acredita una experiencia de consignar. Claro, que no debería superar el 25% de la cuantía. Así es, ¿cierto? Que no debe superar el 25%. Entonces, tendríamos que tener esa información. Primero, que las bases sí he consignado cuál es el porcentaje que pueden acreditar las MIPES. Y segundo, importante, que el postor en su anexo 1 hubiera colocado declarar que es una micro y pequeña empresa. Si no lo hizo, pues ya es su responsabilidad, ¿cierto? Bien, entonces, como en este caso, de la oferta del postor Z, podemos advertir si es que algún documento él ha declarado que es una MIPE. No. Ok, entonces, simplemente, ¿qué pasa con la experiencia que él no acreditó? No cumple, ¿no? O sea, no cumple con el monto que ha declarado. Correcto, ¿no es cierto? Entonces voy a volver a compartir nuestra calificación que estamos haciendo. Y en este caso sería No cumple. que no cumple, ¿verdad? No, pero sí declara 3 años y declara también No, ok, perdón. El de arriba es que Sí, no sí. cumple, ya lo pusimos. Sí. Ya, ok, Sí, ok. sí. Ya, y en la capacidad técnica y profesional, 3 años ok. de experiencia y tiene maestría también. Ok, entonces también cumple, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien. Luego de ello, ¿qué hacemos? Consideramos los factores de evaluación. ¿De cuáles de las ofertas? Correcto. Solamente de las ofertas X e Y, ¿no? Porque la otra ya no, ¿Y por qué ya no del Z? porque se descalifica al no cumplir el monto de la experiencia solicitada. Ok, entonces aquí la condición de este postor es descalificado. Correcto. Ya, bueno, vamos a ponerle primero que cumple para luego poder hacerlo, ¿no? Ujú. Bien, entonces, a ver, vamos a pedir por aquí a su compañero Heraclio. Dijo que todavía no había terminado, pero a ver que por favor, a ver si es que nos apoya acá también. A ver, chicos. O alguien que quiera por favor participar. De lo contrario, seguimos con Jorge. Gracias, Jorge, por tu aporte, entonces. Bien, vamos, continuemos entonces. Ya. Luego tenemos como me dices, la evaluación técnica, que solamente la haríamos del postor X y del postor Y. Y. Correcto. Empezamos, entonces, aquí. 50 puntos porque declara tener su personal claves 2 años adicionales de experiencia. Ok, entonces tiene 50 puntos, correcto.
Listo. Luego, 50 puntos porque presenta el ISO, ¿no? El ISO 37000. correcto, 50 puntos porque también tiene el ISO de integridad, ¿no es cierto? Ok, ¿qué sería control F? Ok. Aquí, Ahí tiene 50 puntos porque declara 2 años adicionales de experiencia y no presenta el ISO, o sea, tiene 0. ok, tiene 0. Con lo cual también quedaría descalificado porque te piden, de acuerdo al PPT, mínimo 70 puntos para pasar a la evaluación económica. Correcto, ¿no es cierto? 70 puntos mínimo. Entonces, hasta allí, ¿cómo terminaría la evaluación? ¿Quién sería adjudicado con la buena pro? El postor X, por ser el único postor Por ser el único, ¿no es cierto? Así Ok. es. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es que yo tuviera, vamos a cambiar el ejercicio para efectos de poder explicar también lo que pasaría en este caso? Entonces, hasta ahí todo ha seguido igual, pero vemos que el factor de evaluación es diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría allí? Jorge. Tendría 70 puntos el postor X en la experiencia y 30 puntos en el ISO. Ok. Y el postor Y tendría 70 puntos en la experiencia y 0 puntos, pero pasaría la evaluación económica por alcanzar el puntaje técnico mínimo. Ok, ¿no es cierto? Aquí, en este caso, porque vemos que no está cumpliendo un factor de evaluación, por lo tanto se le da 0 puntos, pero como cumple con obtener mínimo 60 puntos en evaluación técnica, entonces quiere decir que continuamos con su evaluación. ¿Ok? Y en el siguiente cuadro, por favor, entonces coloquemos los montos de las ofertas. ¿Cuál es el monto? 520.000. ¿1 millón? No, 520.000, esa es la propuesta. Ok, perdón, 520.000. 20.000 y 500.000 el postor Y. Ok, así está bien, ¿verdad? Ya. Y el postor X, bueno, el postor Y ya no nos interesa, ya no nos interesa porque finalmente ya no. Okay. ¿Cuál fue la oferta del postor Z? De todas maneras, para ponerla aquí. 520.000 también. Okay. Bueno, aquí, así la oferta del postor hubiera sido, del postor Z, si la oferta del postor hubiera sido 500.000 o 300.000, igualito, la oferta del postor Z, a pesar de ser la oferta más baja, no va a ganar el procedimiento, ¿verdad? Porque realmente el precio es solamente un factor. En este caso, no va a importarnos cuál sea la oferta de este postor, porque su oferta está descalificada por no haber cumplido los requisitos de calificación, ¿verdad? Consulta. Adelante. Igual el postor Z tendría la posibilidad de apelar e impugnar el resultado, o ya por haber sido descalificado por no cumplir uno de los criterios de los requisitos de calificación ya no tienen derecho. Tiene el derecho siempre y cuando logre revertir su situación. Claro, claro. ¿No? Igual que la norma anterior. Y por ejemplo, vamos a volver al ejemplo. Aquí hemos dicho que el postor Z no cumple la experiencia, porque de pronto hemos dicho que él solamente ha acreditado 1 millón. Pero él dice, oye, un ratito, mira, si bien es cierto, en mi formato yo no te he colocado el otro contrato, pero sí te adjunto, o sea, no he colocado escrito en el formato de las ofertas, de la evaluación de la experiencia, yo no he consignado los datos de este contrato, pero sí lo he adjuntado y deberías habérmelo tomado en cuenta y por lo tanto con eso yo sí acredito 1 millón. Entonces, con eso impugna, ¿verdad? Y ahí sí importaría si su oferta es más baja porque si se revierte esa descalificación, él tendría que continuar en el procedimiento, tendría que calificarse su oferta, evaluarse su oferta y volver a otorgarse la buena pro, si es que a él le corresponde, bueno, a él, ¿no? Pero eso Okay. dependería.
O sea, si es que ha puesto la factura o el contrato, pero no la puso en el cuadro, podría apelar. Claro que sí podría apelar, ¿no? Porque te diría, oye, está bien, yo no lo puse en el formato, pero sí lo adjunté, ¿no? O también te podría decir, no sé, tú le has considerado de que esa oferta, de que la experiencia que él presentó no cumple porque no dice específicamente el objeto que tú le has pedido. O sea, él te podría decir, oye, pero tú del contrato puedes revisar y puedes darte cuenta que sí se trata de ese servicio, ¿no? O sea, de cualquier forma que él trate de revertir esa situación por lo que tú lo has sacado o lo has descalificado. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿claro, Jorge? Okay. Hola. Hola, hola, creo que nos desconectamos. Katia, muy bien. Entonces ahora Katia nos va a ver, nos va a seguir ayudando también. A ver, adelante. Creo que Jorge se desconectó. Ha tenido problemas de audio. Bien, Katia, entonces continúas tú para que puedas seguir ayudándonos, ¿ok? Vamos aquí entonces. A ver, ya que todos los que están, de comillas, en clase conectados, han escuchado la evaluación que se ha hecho con su compañero Jorge, díganme por favor cómo quedó la oferta del postor X. ¿Admitido o no admitido? Queda admitida. Gracias, admitida. Ujú. La del postor Y, También admitida. Y admitida. la Z también admitida. Ujú. Ok, las tres admitidas, ¿verdad? Ok, en cuanto a la calificación, postor X, Está calificado. calificada. Postor Y Calificada, y el postor Z, descalificado. Por la experiencia. descalificado, ¿no es cierto? Por la experiencia, correcto. Ahora vamos aquí al puntaje, ¿no es cierto? El puntaje de la experiencia aquí, Fue 70 porque cambió ajá, los... sí, correcto. 70 y, Y 30 en el ISO. ok, total sería 100. Sí. Ok. El postor Y, 70 70, y 00 en el ISO. correcto. Y 0 en el ISO, total 70, ¿no es cierto? 70. Bien. Ujú. Con ese precio, con este puntaje, ¿pasa la evaluación económica? Sí, porque decía que tiene que tener Mínimo 70 puntos para que es correcto, mínimo económico. 70. Entonces, Ujú. ahora procedemos a hacer la evaluación económica. ¿Y cómo hacemos la evaluación económica? A ver, a la oferta más baja, ¿no es cierto? Se le va a asignar el puntaje más alto, ¿cierto? Esa es la regla, ¿no? Acá voy a volver aquí lo puse en la PPT. Aquí está, ¿no? Ujú. La evaluación consiste en otorgar el mayor puntaje a la oferta de menor monto. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos cuál es la oferta más baja. ¿Cuál es la oferta más baja? 500.000. 500,000, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esa oferta? ¿De qué postor? Voy a volver. ¿Cuál es la oferta? El Y, Del postor Y. Y. Entonces, ¿qué puntaje tiene en el precio Y? Tendría ahí 100 puntos. Heraclio, por favor, su audio. Señor Heraclio, por favor, su audio. Ok, gracias, Katia. Quedamos entonces en la oferta, en el precio, la evaluación económica del postor Y, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos tiene aquí él? Tendría 100. Correctos. ¿Por qué 100? Ujú. ¿Por qué se le asignan los 100 a esta oferta? Según los detalles, dice que el factor de evaluación económica es 100 puntos y como es la más baja, haciendo la operación, igual Correcto. sale 100. Igual Exacto. Ajá. La regla es que a la más baja de frente le coloco los 100, ¿ok? A la más baja voy y le pongo los 100. A las demás ya las empiezo acá, como dice, ¿no? Ese es mi codito. Dice, a la más baja, 100 puntos.
y a las demás ofertas inversamente proporcional, de acuerdo a la siguiente fórmula. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿no es cierto? MB dice, un ratito para poner aquí, ya. Tenemos aquí, entonces, para el MB, ¿no es cierto? MB significa monto de la oferta económica más baja. ¿Cuál es el monto de la oferta económica más baja? Sería 500.000. Correcto, 500.000, ¿no es cierto? Ok, por el PMAX. ¿Y qué es el PMX? El puntaje máximo. ¿Cuál es el puntaje máximo? 100 puntos. 100 puntos, ¿no es cierto? Todo esto sobre MO. ¿Y qué significa el MO? Es el monto de la oferta económica a la cual le estamos buscando este puntaje. ¿Cuál sería? Es 520.000. 520.000, correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Sale 96%. Aunque 96, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? Vamos a utilizar nuestra calculadorita, ¿no es cierto? Agarramos y multiplicamos. Los 500.000 por 100, ¿no es cierto? Y a eso le dividimos por los 520.000. Correcto. Y nos da entonces 96. 6. Correcto. Entonces, ¿qué puntaje tiene la oferta del postor X? 96. 96, correcto. Y la ponemos así, ¿no es cierto? ¿Y el postor Z? Ahí ya no sé, bueno, como ya no pasa la calificación, me imagino que ya no va a haber evaluación económica. Correcto. Aquí ya no pasa nada, ¿no es cierto? Ya no le ponemos puntaje ni en la experiencia, ni en el ISO, ni tampoco pasa pues a la evaluación económica porque su oferta quedó descalificada, ¿no es cierto? Entonces, si es que este postor que fue descalificado luego decide impugnar, ¿no es cierto?, su pretensión, tendría que ser que se revoque su descalificación, se lo considere como calificado y que posteriormente a ello el comité vuelva a calificar su oferta y realizar la evaluación técnica y la evaluación económica. Allí en ese momento recién le pondrán el puntaje. El comité no podría decir, sí, pero ¿sabes qué? Él igual no alcanza el puntaje porque no presentó el ISO, porque no ha realizado la evaluación técnica, no tiene por qué hacerlo, ¿ok? Entonces, hasta allí tenemos este puntaje total. Ahora, ¿cómo obtenemos el puntaje total? Ahí se tendría que sumar tanto la evaluación técnica como la económica, ¿verdad? Ajá, y multiplicados Por los coeficiente, ¿correcto? coeficientes que están. Correcto. Acá está justamente, voy a ponerles aquí. El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación técnica y la evaluación económica, aplicándosele la siguiente forma, ¿no? Puntaje técnico igual a C1 por puntaje técnico y el C2 por el puntaje económico. Y se establece, las bases tienen que decir cuál es el coeficiente de, en este caso, de ponderación. Para el caso del ejemplo, hemos dicho que el coeficiente va a ser 0.60 para la oferta técnica y 0.40 para la oferta económica. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí, vamos a insertar. Vamos a determinar entonces, primero, el puntaje total del postor X. ¿Qué tendría que poner? Vamos aquí a agrandarlo un poquito. Ok. El postor. Ok. El postor X entonces, ¿no es cierto? Sería, el C1, ¿cuánto es? 0.60, dice. 0.60, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por 100. Correcto, por 100, ¿no es cierto?
ok, por 100, más, ¿cuánto es el C2? 0.40 0.40, ¿por cuánto? por 96. Por 96, ¿verdad? Correcto. Listo. Eso para determinar el puntaje del postor X. Y para determinar el puntaje del postor Y, vamos a colocar igual la fórmula, ¿no es cierto? Sería 0.60, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por 70 sería ahí. Por 70, correcto, porque ese es su puntaje técnico. ¿Ok? Más 0.40, ¿por cuánto? Por 100. Por 100, ¿no es cierto? Ok, y ahí arrojaría entonces el puntaje total. ¿Cuál es el puntaje total del postor X? Sale 98.4. Bien, ya su compañera hizo el trabajo, ¿no es cierto? Sería primero 0.60 por 100, ¿no es cierto? Que nos sale ahí 60. Y luego sería el 0.40 por los 96, que nos sale 38.4, ¿no es cierto? Más 60 sería 98. ¿Cuánto fue? Punto 4. Punto 4, correcto. Y el del otro postor, que sería el postor Y. Nos sale 82. Ok, entonces tenemos aquí, ahí fíjense que él va a tener menos ponderación en el puntaje técnico, solo tiene 42, y en el caso de la oferta económica sí está un poquito, digamos, más favorecido por el puntaje que tiene, pero vamos a ver que a la larga, listo. Entonces, ¿quién es el postor que tiene el puntaje acá? Sería, entonces vamos a colocarlo, ¿no es cierto? El postor X sería 98.4, ¿verdad? Y el postor Y, 82. 82. ¿Cuál es el orden de prelación? 1 y 2. Primero, ¿no es cierto? Y el otro Y 2. Segundo. Ujú. correcto. ¿A quién le otorgamos la buena pro? Al postor X. Al postor X, ¿no es cierto? Si nosotros lo hemos asesorado, pues ganó el postor X, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense de este ejemplo que hemos elaborado con ustedes, fíjense que a pesar de que el postor Y tiene la oferta más baja, no necesariamente es el que va a ganar, en este caso, el procedimiento de selección. Fíjense, él tiene 100 puntos en el precio, pero aún si el factor hubiera sido distinto, el coeficiente hubiera sido distinto, de igual forma, siempre el coeficiente le va a favorecer más al puntaje técnico. Aquí está, ¿no? Siempre va a ser, porque puede ser entre 60 y 70, ¿ok? 60 y 70, y la económica será entre 30 y 40. Entonces, de igual forma, siempre va a tener mayor puntaje la evaluación técnica. Lo que quiere decir es que no necesariamente las ofertas más bajas van a ser las que van a ganar los procedimientos de selección a través de la adjudicación de la buena pro. Y es algo que deben siempre entender nuestros amigos de control interno, nuestros amigos de la Contraloría, de las auditorías, porque a veces cuestionan mucho cuando las entidades públicas le otorgan la buena pro a la oferta más alta. Dicen, no le otorgaron la buena pro a la oferta más alta, o no le dieron la buena pro a la oferta más baja. Sí, porque la norma establece que ello es posible porque el puntaje o la ponderación pues no le alcanzó, no le fue suficiente para obtener el orden de prelación. ¿Ok? Así es, chicos, entonces, cómo se lleva a cabo el trámite de la admisión, de la calificación y de las evaluaciones de las ofertas. Recuerden que la evaluación se hace en dos momentos. Primero, la evaluación técnica
para asignarle el puntaje a los factores de evaluación que se hayan establecido, 100 puntos, y luego la evaluación económica, 100 puntos solo al precio, ¿cierto? Finalmente se obtiene el puntaje total utilizando los coeficientes de ponderación que pueden ser el técnico entre 60 y 70, 0.6 y 0.70, y el coeficiente de la oferta económica que puede ser entre el 0.40 y el 0.30, ¿cierto? Entonces, así se obtiene el orden de prelación y, hey, pero me estoy olvidando de algo. Algo. ¿Qué más dice? A ver, regresen y miren su oferta del postor Y. Una jalada de orejas, ¿sabes? Porque nos hemos olvidado. ¿Qué ha presentado el postor Y? Quiero que revisen lo que ha presentado en sus documentos Su formato 1. de presentación MIPE. facultativa. Ah, ¿Qué ha presentado el postor Y? A ver, miren qué ha presentado el postor Y. Solicitud de bonificación del 5%. Es La una- solicitud de bonificación del 5%. Correcto. Y vamos a ir, ¿qué anexo es? ¿Qué anexo dice que es? El 10 sí. 17. Ok. Vamos a ir al anexo 17 de las bases para que vean ese formato. ¿Qué dice? Solicitud de bonificación del 5% por tener la condición de micro y pequeña empresa. Dice acá. Mediante el presente, es el suscrito, el postor, representante, etcétera, solicita la asignación de la bonificación del 5% sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa. Entonces, ¿qué nos faltó aquí en esta oferta? ¿Qué nos faltó aquí? agregarle 5% al puntaje total. Agregarle. Ujú, Darle al postor el 5%. más sería el 5%, ¿cierto? A ver, colóquenle por favor ahí el puntaje del 5%. ¿Lo hicieron? Sobre el puntaje total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al 82, ¿no es cierto? Le tenemos que hacer el 5%, que es 4.1, más 82. ¿Cuánto puntaje tendría él? A ver, los espero. ¿Cuánto puntaje tendría este postor? 36.1. Correcto, 26. correcto. Ahora, ¿quién ganaría? Igual el postor X, ¿no es cierto? Pero miren Por X. miren también la oferta del postor X. ¿Qué tiene el postor X? No lo han mirado. ¿Qué tiene el postor X? A ver. Me avisan cuando encuentren lo que tiene el postor X. Una solicitud de bonificación del 10% sobre el puntaje total en el anexo 16. En el anexo 16, ¿no es cierto? Ok. Pero, fíjense ustedes que en este caso dice,
Están viendo mi anexo 16, ¿verdad? ¿Están viendo mi anexo 16 de las bases? Sí. Ok, perfecto. Sí. Fíjense, dice, solicitud de bonificación del 10% por servicios prestados fuera de provincia de Lima y Callao. Este es el caso, pero fíjense aquí, solo presentar esta solicitud en el ítem, ¿no? Cuyo valor o cuantía estimada no supera los 200,000. ¿Cuál es el valor de la contratación en este caso? ¿Cuál es el valor de la contratación? 520.000. 520.000. Correcto. Entonces, ¿aplica o no aplica No. no No. aplica, ¿cierto? Por más que lo haya No aplica. presentado, simplemente no va a aplicar. Entonces, no se le va a consignar puntaje, pero a este postor sí, al otro postor sí le tenemos que poner su puntaje que le corresponde, que es el 86.1. De lo contrario, no le ponemos y él va a reclamar y va a decir, voy a apelar, nos va a hacer perder el tiempo, ¿no es cierto? Es 86.1, pero igual sigue estando en un segundo orden de apelación. Ahora, ¿qué pasaría, para seguir en las suposiciones? Porque ustedes saben que cada proceso de contratación es un mundo aparte, ¿no es cierto? Van a suceder situaciones distintas siempre. Nunca vamos a encontrar una oferta igualita o una situación igualita para aplicar los casos igualitos. Siempre va a haber algo diferente. ¿Y qué pasaría si en este caso el postor Y sería el que además hubiera presentado tanto el anexo 16 como el anexo 17? Es decir, él fuera MIPE y también hubiera solicitado la bonificación por provincia colindante. Lo que quiere decir es que se le sumaría el 10% también de la oferta porque también presentó esa solicitud. ¿Cuánto puntaje tendría ahí? A ver. Tendría que sacarle el 10% al 82, ¿verdad? Que sería el 8.2, igual se lo tendrían que sumar a la oferta. ¿Cuánto sería? Casi llega, pero le faltan todavía, ¿verdad? ¿Ya lo determinamos? ¿Cuánto sería? ¿Qué hacemos ahí? Al 80 le sacamos el 5%, ¿verdad? ¿Qué sería? Al 82, ¿verdad? Porque él tiene 82 puntos. El 5% que sería 4.1. Y el 10% es 8.2. Es el doble, ¿no? Entonces ahí tiene 12.3 puntos adicionales a los 82 que ya tiene. Su oferta, su puntaje total sería entonces 94. 94. 94. Correcto. 94.3. De igual forma, a pesar de que este postor, imagínense, a pesar de que este postor, para el ejemplo que hemos practicado, tiene la oferta más baja, presenta su solicitud de bonificación por provincia colindante, y porque además, y si es que estuviéramos en la situación, porque acuérdense que como supera los 500,000 no aplica, ¿no? Pero por el caso del ejemplo lo hemos puesto para practicar. Pero presenta su bonificación por provincia colindante, presenta su 5% por MIPE. A pesar de todo eso, igual no gana la buena pro así haya tenido todo eso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los factores de evaluación técnica fueron los predominantes en este caso, ¿no? Y pues esos son los resultados
que arrojan cuando nosotros aplicamos los factores establecidos en la normativa. Bien, chicos, preguntas, por favor. De lo contrario, si no hay preguntas, yo me despido. Les agradezco mucho por la atención, por la participación también de aquellas personas que realmente han estado conectadas en el curso, que realmente han tratado de aprender un poquito más o de compartir el conocimiento que ustedes tienen, porque yo sé que la mayoría o muchos de ustedes pueden ser también logísticos y conocen este tema y están aquí reforzando, están aprendiendo un poquito más, compartiendo también las experiencias de ustedes. Les agradezco mucho entonces por su atención, por haberme enviado con las preguntas, por siempre estar allí en las clases. Y pues espero que todos los módulos que yo he dictado en este diplomado les hayan sido de utilidad. Así es que, sin más, pues yo me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Ya saben que me pueden ubicar para cuando quieran. Estoy en redes como Pérez Asesores y Consultores para cualquier cosita que ustedes necesitan. Igual les voy a por ahí colocar mi teléfono para cualquier consulta que ustedes tuvieran, ¿ok? Ok. Bien, chicos, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, bendiciones. Bendiciones también para cada uno de ustedes. Bueno, Gracias, doctora. a ustedes, chicos.